son de agradecimiento a la señora Giovanna por recibirnos en este precioso lugar. Estoy muy impactado, he podido tener la oportunidad de recorrer la obra de Jan Fleven y de James Turrell y he quedado mudo. O sea, quisiera prolongar el silencio, el impacto de esas obras, y me parece difícil hablar después de esa experiencia. Pero bueno, les agradezco a todos que hayan venido en esta tarde fría, y son muchos. No esperaba una concurrencia tan grande. Así que agradezco a los arquitectos de Varese por estar aquí presente, a la Trienal de Milán y muy especialmente a Massimo Ferrari por esta oportunidad preciosa que me da de compartir con vosotros. Vengo de Chile, un país lejano, muy lejano, y apenas preparaba esta conferencia, sucedió algo que para nosotros es normal, pero es duro. Hubo un terremoto hace 2 semanas mientras preparaba esta conferencia. Chile es un país muy largo, de 4.200 kilómetros de costa y muy angosto, de apenas 200 kilómetros de ancho, entre una cordillera y un mar. Y es la capa de Nazca que está bajo el Océano Pacífico y la capa de América, la capa tectónica de América, que chocan y, bueno, hace millones de años nace la cordillera de los Andes y esas dos... no sé si entienden, ¿se entiende lo que digo? Bueno, vamos, seguimos así. Entonces, es la fricción entre la capa bajo el Océano Pacífico y la capa de América que da origen a este país, da origen a la cordillera. Y bueno, tenemos el suelo más activo del planeta y el océano más activo del planeta. Tenemos, desde hace 2 semanas que tuvimos un terremoto 8.4 grados en la escala de Richter, a nosotros eso nos parece poco. Pero tenemos el terremoto más grande de la historia del planeta. El terremoto de Valdivia, 9.5 grados en la escala de Richter, con olas, después un maremoto, un tsunami, con olas de 15 metros de alto. Y la ciudad fue completamente devastada. En esa ciudad, hace 10 años atrás, me invitaron a un concurso para construir el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad. En este lugar, precisamente, donde hasta el año 1960 existía la cervecería, una fábrica de cerveza, como ustedes ven en la foto. Luego del terremoto, se cayó la principal nave de la fábrica y el resto de la fábrica hubo que demolerla porque estaba en muy mal estado. Las huellas del terremoto fueron el lugar escogido para el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad. Lo que nosotros quisimos no es reconstruir la historia que había antes del terremoto, sino quisimos conservar las huellas del terremoto y en esas huellas construimos el museo. Los muros negros, los muros más oscuros, son aquellos muros que se conservaron después del terremoto y estas salas bajo la tierra eran parte de la fábrica de cerveza, las bodegas. Lo que está más abajo es parte de la propuesta. La fábrica también tenía una serie de bóvedas de ladrillo que se conservaron
y que nosotros las incorporamos al museo. El museo entonces se construye bajo el suelo, pero conservando exactamente en la parte superior aquello que quedó después del terremoto. Entonces, lo que quisimos hacer fue un edificio de hormigón abstracto que estuviera más cerca de la geografía que de la arquitectura convencional, que fuera como una gran roca, una gran pieza geográfica dejada allí por el terremoto. Desde esta terraza, tras estos cristales, se puede ver la ciudad. El museo está frente a la ciudad de Valdivia, en una isla. El muro negro que ustedes ven allí es parte de las ruinas que quedaron después del terremoto. Como pueden ver, ustedes, me siento muy cercano al arte que pude ver hoy día acá. Esa es una de las salas nuevas que se propone en el museo, con un homenaje a Rothko. Y estas son las salas que quedaron. Nosotros las hemos conservado, las hemos reforzado y son parte del museo, que se va a construir, no, aún no está construido, que se va a construir prontamente. Estas son las bóvedas como quedaron después del terremoto, que quedaron en buen estado. Todo lo que quedó subterráneo quedó en relativo buen estado. Y nosotros las incorporamos como parte de las salas de exposición. En Santiago, próximamente se inaugurará un importante museo dedicado a Violeta Parra. Violeta Parra es una artista chilena que murió trágicamente en los años 60 y es una persona extraordinariamente interesante. Ella fundamentalmente es música, ha compuesto algunas de las canciones más bellas de la historia de Chile, es poeta y también hizo obras visuales que son realmente muy interesantes. Recibimos el encargo de hacer este museo hace algunos años atrás. El museo se sitúa en un lugar central de la ciudad, muy central, y frente, en la parte a vuestra derecha, donde está el árbol, el sitio aquel tendrá otro museo también diseñado por nosotros. Ese museo estará dedicado será el Centro Cultural de Argentina en Chile. Es interesante el Museo de Violeta Parra que ustedes ven allí construido, porque el programa era un programa muy pequeño, era un museo muy modesto, pero yo quería construir una calle. En consecuencia, lo que hicimos fue alargar el museo en torno a un patio. Aquí se ve este dibujo, a la izquierda vuestra está el Centro Cultural Argentino y a la derecha el Museo de Violeta Parra. Entre ambos museos se genera una calle. Arriba, más gris, se ven los planos del museo, que tiene un programa muy pequeño, tiene un auditorio que debe ser más o menos como de estas dimensiones, tiene 2 salas de exposiciones pequeñas. La obra de Violeta Parra es una obra, digamos, es pequeña, no hizo gran cantidad de obra visual, sin embargo es muy interesante. Violeta Parra, digamos, que es análogo a lo que puede haber sido Frida Kahlo para México, digamos, más completa a mi juicio como artista, dado que era poeta y música. El edificio se desarrolla en torno a un patio, que ya veremos, y es un gran ejercicio de alargar el programa, alargar el edificio, de manera de hacer que los recorridos
sean más poéticos, ¿no es cierto? Sean unos recorridos también muy largos. No era fácil interpretar a esta artista, era una artista compleja. Me pareció que yo no podía dejar de hacer lo que sé hacer arquitectura contemporánea, pero también debía representar a un artista que investigó en el folclore y encontró en el folclore la raíz de su obra. Entonces, lo que hicimos fue, sin renunciar a la arquitectura contemporánea, fue construir este muro de vidrio, de cristal, como una de las máximas expresiones de lo contemporáneo, pero dentro del vidrio pusimos un canasto, ¿cómo se diría? Un canuzzato, un canastro, sì. Tejido de mimbre, digamos. Un tessuto, diciamo, un tessuto intrecciato di canne, praticamente, molto leggero. Y eso me permitió crear una interioridad, crear una luz muy especial al interior y también dar cuenta de el carácter artesanal y popular del artista a la cual le rendíamos tributo con este edificio. Ahí es, digamos, dentro del recorrido, el edificio construye ese pequeño gesto, esa concavidad, y desde allí se ingresa al museo. Aquí podemos ver el tejido dentro del vidrio y es muy bonito porque desde afuera se ve un tejido muy compacto, prácticamente algo sólido, y desde adentro se ve algo más frágil, como un tejido, como si fuera un tejido de lana, ¿no? Como ropa. Allí aparece el acceso y los recorridos. Hacia las salas se recorre por un recorrido ascendente, una rampa próxima a la fachada, al muro tejido, y hacia abajo, ¿no es cierto?, se puede ver al fondo una de las salas de exposición y luego la luz que entra desde el patio y la cafetería. Violeta Parra es una artista popular, pero también a la vez muy compleja, y quería representar en el edificio eso, justamente, algo de una lectura relativamente fácil, pero a la vez que la complejidad estuviera presente. Ahí vemos la luz, cómo en el recorrido aparecen estas ventanas que nos relacionan con las salas. Y estos son dibujos, todavía no está montada la obra, pero ahí uno puede apreciar el tipo, son tejidos los que ella desarrolla con lana, ¿no? Sí, sono tessuti ricamati. Y son realmente muy emocionantes. Ella es autodidacta como música, como poeta y como artista visual. Ahí ya el jardín recién plantado. Ahora quiero llevarlos un poco a conocer Santiago. Santiago es la capital del país, allí vive la mitad de la población del país, somos un país pequeño de solo 17 millones de habitantes y la geografía siempre está presente en todo hacia donde uno vaya. Nosotros, a diferencia de ustedes, no tenemos una historia. Nuestra historia tal vez sea la geografía. La cordillera ahí presente, y bajo estos dos pequeñas montañas está el centro histórico de la ciudad. El centro histórico de la ciudad está fundado por los españoles en el 1492
y la trama, la retícula de la fundación tiene su origen en la ciudad romana. Tenemos un cardo y un decumano en torno a una plaza que es el acto de hacer una cruz para fundar la ciudad. Luego, a mediados del siglo, en los años 30 del siglo XX, se hicieron las primeras operaciones urbanas para modificar el centro de la ciudad. Y Karl Brünner, arquitecto vienés, trabajó en Chile para hacer la remodelación del sector del Palacio de Gobierno, que es, digamos, esa plaza que se ve al centro. El proyecto que se ejecutó finalmente no es exactamente ese, pero lo muestro porque por esas cosas del destino me ha tocado trabajar en esta área por 30 años. El palacio, que es obra de Joaquín Toesca, arquitecto del finales del siglo XVIII, arquitecto italiano, que llegó a Chile para construir este palacio encomendado por el gobierno español. Trabajó, digamos, durante muchos años, dejó obras importantes, siendo esta, por cierto, la más relevante porque es hoy el Palacio de Gobierno. Ustedes ven sobre el palacio hay una manzana, ¿cómo se diría una manzana? Aquí no existe la manzana. Una manzana es una mela. No, pero el bloque construido, ¿no? La ciudad está construida delante del palacio y la propuesta que veíamos del arquitecto Karl Brünner lo que hace es despejar la parte norte y también la parte sur. La parte sur del palacio, donde está esa plaza, también estaba construida originalmente. Durante la dictadura, la trágica dictadura de Chile, que fue del año 1973 hasta el año 1989, construyó este monumento, el cual, donde estaba la llama de la libertad y que era un monumento que generaba mucha división entre los chilenos, mucho problema, no se podía circular y se había dejado fuera de la vida urbana esta zona de la ciudad. Hacia el fondo, ¿no es cierto?, el Palacio de la Moneda, con algunos monumentos en el contexto de unos edificios que bien podríamos calificar de autoritarios. Son del año 30, tienen un toque, digamos, autoritario y que algo se puede ver en el racionalismo italiano. Entonces, a la derecha de ustedes, en el año 80, se llamó a concurso para remodelar esa plaza. Yo tenía 24 años y tuve la suerte de ganar ese concurso y después, el año 1995, se llamó a un concurso para remodelar la parte posterior del palacio. Tuve la suerte de ganar ese concurso. Después se hicieron una serie de concursos que también tuve la suerte de ganar y recientemente, en el año 2014, ganamos el concurso para remodelar este eje. Es algo muy raro. Yo digo, no ha sido un trabajo, sino ha sido una especie de destino. Durante 35 años he estado vinculado a la remodelación de la zona inmediata al Palacio de Gobierno. Entonces, hacia vuestra derecha aparece la primera plaza que hicimos, que ciertamente en ese momento eran los años 80, Rossi era una figura tutelar para los arquitectos chilenos, para mí en particular, y ciertamente tiene la influencia de Rossi, ¿no es cierto?, el respeto por recuperar la ciudad histórica. Y luego se puede dar uno cuenta de la evolución de la arquitectura en el mundo y de mi propia evolución hacia
vuestra izquierda aparece como prolongación del Palacio de Gobierno una terraza que es una terraza contemporánea, pero que también quiere ser parte del Palacio neoclásico, y luego construye un gran parque que originalmente los autos pasarían de manera subterránea. Luego, por razones de tiempos políticos y de presupuesto, los autos pasan por la superficie, pero se entiende la parte posterior del palacio como un gran parque propio, ¿no es cierto?, de cualquier palacio neoclásico. Y lo que se ve más hacia acá es el acceso al paseo, que fue el último concurso que ganáramos. Esa es de las primeras maquetas de la remodelación del sector. Bajo la terraza inmediata al palacio se construyó un centro cultural que también es obra nuestra. Ahí aparece el proyecto del eje con estas dos torres como remate, que fue parte de la propuesta hecha en el concurso que ganáramos. Entonces, lo interesante que me parece resaltar de este proyecto es cómo la arquitectura contemporánea puede dialogar perfectamente bien con la arquitectura clásica. Cómo el monumento que ustedes ven a la izquierda sobre el agua ahí, estaba en el centro, digamos, en el eje del edificio, y nosotros lo desplazamos, digamos, rompiendo un poco la axialidad propia del trazado del palacio. Decía entonces que bajo la terraza se construyó un centro cultural con una lógica similar a la del palacio. Son espacios muy amplios, este es un gran hall urbano, y las salas son salas neutras es un centro cultural, no tiene colección, de manera que la idea es que se puedan allí hacer exposiciones de distintas índoles. Por lo tanto, es necesario que esas salas sean muy neutras y que lo que prevalezca sea el arte que allí se exhibe por sobre la arquitectura. Para entrar al centro cultural se desciende por un conjunto de rampas que ya veremos en fotografías, y esas rampas se prolongan por el interior hasta llegar al piso inferior de este gran hall urbano. Aquí aparece el encuentro de las dos arquitecturas. Lo único que tomamos del palacio es el tipo de estuco, pero fuimos fieles a la arquitectura contemporánea, y esa arquitectura dialoga en perfecta armonía con la arquitectura clásica. Ese es el interior del edificio. Tiene en el primer nivel una zona de comercio, es un espacio abierto urbano, y luego en el piso inferior se despliegan las salas de exposición. Esta fue la exposición de los guerreros de Xi'an. Bueno, y hace algún tiempo atrás, meses atrás, y luego de haber estado durante 1 año y medio trabajando en Milán para construir el edificio, el pabellón de Chile en la Expo Milán, tuve la oportunidad de conocer y apreciar la riqueza de esta ciudad. Pero siempre me llamó la atención la Plaza de la Scala. Y con mucho respeto lo digo, pero siempre encontré que Leonardo no estaba en el lugar apropiado, que los árboles tapaban la Scala, que la gente cuando se sentaba le daba la espalda a Leonardo, y eso me parecía mal. Lo digo con mucho respeto. Entonces vino como caído del cielo un regalo: concurso para remodelar la Plaza de la Scala. Fui feliz, como un niño. Entonces empezamos a trabajar,
Y lo que les decía, me llamaba la atención, ¿no es cierto?, que la escala que daba, cuando uno sale de la Galería Vittorio Emanuel, se encuentra con estos árboles, está el magnífico monumento de Leonardo, uno de los ciudadanos más ilustres que ha vivido en Venecia, y la gente se siente y le da la espalda, no me parecía respetuoso. Entonces, bueno, veíamos en esto una oportunidad para proponer algo. Entonces, hicimos dos operaciones determinantes. La primera fue desplazar los árboles hacia el costado, hacia la fachada de la Galería Vittorio Emanuel, porque es la fachada de la sombra, es la fachada más fresca, es el lugar apropiado para estar. Me parecía necesario despejar la plaza, dado que, por una parte, el Teatro de la Scala no está en el centro, por lo tanto, siendo el edificio más antiguo, de 1778, tiene un eje, construye un eje que no es el centro de la plaza, el centro físico del suelo. Por otro lado, el Palacio Marino también tiene un eje distinto, está frente a la Scala y tiene un eje distinto a la Scala, y del mismo modo el Banco Comercial de Italia, otro eje, y este edificio donde está el Museo de Leonardo y la Galería Vittorio Emanuel, otro eje. Entonces hay una serie de ejes que no concurren a un centro. Por lo tanto, no puede uno poner un monumento en un centro, básico. Entonces, hicimos dos operaciones. Desplazar Leonardo en el eje de la galería, que tiene todo el sentido del mundo. Es muy bonita la imagen cuando uno camina por la galería y ve los árboles, no digo ve el monumento. En invierno ve el monumento, pero en verano ve los árboles. Entonces, desplazamos el monumento y propusimos esa zona verde, ¿no es cierto?, como una zona para mirar la plaza, y el Cardo Maximus, ¿no es cierto?, de la Fundación de Milán, nos parecía que era el lugar apropiado para tener a Leonardo. Cuando uno transita por esa avenida, puede ver a Leonardo. Cuando uno viene por la galería, puede ver a Leonardo, y si viene desde este otro sector, también ve a Leonardo. Entonces, tenía que estar en el lugar más visible, y nos parecía a nosotros que cerca de la Scala era el lugar apropiado, y se despejaba, ¿no es cierto?, la plaza como aparece en ese punto. Hacíamos también una operación de niveles en el suelo, de manera de generar unas gradas contra el edificio de la Scala, unas pequeñas gradas, de manera de darle mayor solemnidad al acceso a ese importante edificio. Otra cosa que hacíamos, ¿no es cierto?, es que el muro de Augusto, que está ahí en rojo, continuo, esa línea roja continua, lo dibujábamos, pero con una fuente de agua, una línea de agua, como se ve aquí a la izquierda. Ahí aparece, no sé, se alcanza a ver, digamos, un pequeño río de agua. Y luego se despeja la plaza y se genera esta zona para que la gente descanse, y es una plaza muy concurrida, y la gente valora los árboles y valora la sombra. Entonces me pareció que había que mantenerla, pero de manera tal que despejara la vista a la Scala y despejara la vista al monumento de Leonardo. Este proyecto obtuvo el tercer lugar, y ciertamente es un mal lugar, porque mejor es no haber obtenido nada que haber estado tan cerca de haber obtenido todo. Ahí el Cardo.
Bueno, vamos a entrar en el tema de la exposición, en el tema de las capillas, en el tema del arte religioso. Nuestra aproximación o nuestra relación con lo trascendente en América ha sido históricamente distinta a la vuestra. La gente que vivía en América antes que llegaran los europeos hacía de la cumbre, del punto más alto de las montañas, el lugar sagrado. Hasta allí iban para estar con sus dioses. En Europa, el hombre construyó un lugar para encontrarse con Dios. La relación con lo trascendente en Europa estaba mediada por la arquitectura. En América estaba mediada por la naturaleza. Y eso, no obstante, somos mestizos, somos un poco europeos y un poco americanos, pero nuestra manera de entender la relación con lo sagrado y nuestra manera de entender las distancias es completamente distinta. La arquitectura, ¿no es cierto?, establece unos límites muy concretos. En Europa uno siempre está en un interior. Aun cuando está en la calle, las ciudades son compactas, los palacios están uno frente al otro, las casas están cercas, de manera que uno siempre está en un interior. En América siempre estamos en un exterior, siempre estamos en medio de la geografía. Y eso puede hacerlos a ustedes entender la capilla que exponíamos en la exposición que recién visitáramos. Hace un tiempo atrás, algunos años atrás, 5 o 6 años atrás, fui invitado a un pequeño concurso para hacer una capilla en un monasterio de monjas carmelitas. Pero no en el monasterio propiamente tal, sino en una casa de retiro, que es esta casa que está acá abajo, casa que acoge a los peregrinos. Entonces, la arquitectura era una arquitectura historicista, era una arquitectura contemporánea, pero que quería ser parte de la historia. Y eso me parecía a mí que era un error. A mí me parece que la arquitectura que uno hace hoy tiene que responder al hoy, tiene que ser contemporánea. Pero la geografía es para nosotros una inspiración constante. Queríamos que la capilla fuera parte de esa geografía, fuera un poco como esta casa, que es un refugio en la cordillera. Cuando hay nieve, la gente se puede refugiar bajo esta roca y se construyó espontáneamente esta capilla, que de alguna manera nos recuerda la capilla de Etiopía que veíamos recién en la exposición. Entonces, para mí, esa capilla de Etiopía y esta roca fueron inspiraciones muy importantes. Pero por otro lado, no quería una capilla convencional donde la luz siempre viene de lo alto. La manera canónica de representar lo sagrado es con esta luz que viene de lo alto. A mí me parecía que eso era arcaico. Y yo quería buscar una forma distinta de representar lo trascendente. Y fue Magritte quien me inspiró con esta roca que flotaba en el espacio. Entonces, yo decía, ¿cómo poder construir, por un lado, una roca que nos relacione con la geografía, una roca pesada, pero que a la vez sea una roca que flote? Parecía un imposible. Buscamos, hicimos esos modelos para ver cómo era la manera
de hacer que un edificio de hormigón, que era el material con que habíamos elegido hacer la capilla, flotara. ¿Por qué elegimos el hormigón? Porque el hormigón, por una parte, representa lo arcaico, representa la piedra, pero también representa lo moderno, lo contemporáneo. Pero es un material que tiene un peso. ¿Cómo hacer que ese peso se acabe, se suspenda y el edificio quede flotando? Entonces, construimos esta cruz de hormigón, este conjunto de vigas de hormigón, con una economía formal muy grande. Queríamos que fuera una pieza muy austera, muy sobria, apoyada en 8 puntos mínimos, en esos 8 pequeños cubos. Ahí se apoyaba esta pieza de hormigón que nosotros queríamos que fuera una pieza abstracta que pudiera dialogar con los cerros, con las montañas que están cerca. Por otra parte, construimos alrededor de estas vigas un espacio que nos remite a la cueva, a lo arcaico, un espacio de una geometría más espontánea, que fuera la arquitectura que vemos ahí, fuera lo racional y que por otro lado fuera, ¿no es cierto?, el interior, lo que habíamos excavado, nos remitiera a lo primitivo, fuera algo más cerca de lo subjetivo, de lo emocional. Entonces, se excavó este espacio de manera arbitraria, pero era el lugar que nos permitía recibir la luz de la capilla, que sería simplemente una pequeña ventana en la parte inferior del edificio. El interior del edificio construimos una gran caja de madera, pero esa madera son piezas de... Madera e legno. Leño, sí, pero de durmientes de hormigón, del tren, digamos, Ah, sì, di quelle della ferrovia, i dormienti, sì. Bueno, entonces se construyó esta caja oscura de madera pesada que cuelga de este conjunto de vigas que vemos en el exterior. Vemos ahí la arquitectura que se relaciona de manera axial con el edificio preexistente, pero no quiere ser parte del edificio preexistente, quiere ser parte de la geografía. Y aquí vemos un punto crucial. Vemos la estructura, cómo se apoya levemente en esos cubos. Vemos el muro de piedra que nos remite a lo primitivo, a la cueva. Y vemos cómo la madera interior baja más allá del límite inferior de la viga para crear un interior de sombra apenas iluminado. Y adentro la caja flota, no ve la estructura que la sostiene. ¿Cómo poder borrar esas correcciones que hice? Con eso. Bueno. Tiempo atrás, algunos meses, me escribió Máximo para invitarme a un desafío que me emocionó.
en el marco de la exposición del Monte Sacro, construir una capilla contemporánea, teórica, en medio de la geografía de Chile. Esta vez no elegí los cerros como contexto, elegí el mar del centro de Chile. Un mar muy bravo. Bravo es mucho ola, ¿no? Fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, sí. Muy fuerte. Entonces, es un lugar, es un pueblo muy bonito en la zona central y muy cerca de un cementerio. Por una parte está el continente a la izquierda y esta pequeña isla, ¿no es cierto?, muy cercana al continente, pero que genera esta grieta por donde penetra el agua. Este es el lugar que escogimos para la propuesta de la capilla. Entonces, esta capilla lo primero que hace es construir un puente entre el continente y la isla y generar una plaza que es, por una parte, mirador, pero por otra parte, el atrio de la capilla. Y bajo el puente, en un lugar protegido, que también nos remite a la cueva, a lo arcaico, se construye una capilla, pero una capilla que también rinde tributo a los habitantes primitivos de América. Es una capilla que se relaciona directamente con la naturaleza y está colgando de 8 cables de acero y también desde las esquinas tiene unos cables que tensan el edificio para que no se mueva, atendiendo esta condición de terremotos que tenemos en Chile. Entonces, la capilla se construye, a diferencia del templo griego, ¿no es cierto?, de la manera clásica de entender la capilla, sobre un podio, se construye un podio y la capilla se construye debajo. O sea, es una manera distinta de entender el lugar sagrado. Aquí en una relación directa con la naturaleza. La cruz de la capilla está afuera, está al fondo, ¿no?, en medio de las rocas, construidas en medio de las rocas. Y son las piedras, las rocas del lugar, los muros de la capilla. Bueno, les agradezco esta tarde, eso es lo que les quería mostrar desde Chile. Muchas gracias.